Bueno, profe, entonces te voy a explicar qué se hizo en cada uno de los ejercicios y cómo se resolvió. Entonces, bueno, básicamente nos daban el primero que era como el factor o el, ¿cómo se dice esto? La unidad inicial y la unidad de medida secundaria a la cual se iba a convertir y nos daban el factor. Entonces, lo que se hizo fue definir pues como una variable que se llama convertir unidades, pues esto en este caso, perdón, es una función donde vamos a tener tres ingresos de tres variables, un valor, una unidad de medida, pues que es la primera a la que vamos a meter en qué unidad está ese valor y una unidad final y la tabla pues de conversiones con el factor entonces de kilómetros a metros con su factor de 1000, de metros a centímetros con su factor de 0.01, es decir, para yo convertirlo de kilómetros a metros lo tengo que multiplicar por 1000, para convertirlo de centímetros a metros lo tengo que multiplicar por 0.01 y así sucesivamente con todos los que se pidió, ¿cierto? Desde la nota educativa hasta la nota de Canva con la tabla de factores que nos dieron anteriormente. Bueno, entonces acá lo que pusimos es un if, ¿cierto? Un if que dice unidad de, pues sí, el if significa así, entonces si la unidad de medida en conversiones, o sea, en esta tablita que hicimos, que ya pues esto es un JSON, entonces si la unidad de medida en conversiones, que es un JSON, y la unidad final, que es a la que vamos a convertir en la tabla de conversiones como unidad de medida, entonces el factor a convertir será en estas conversiones, o sea, de estas conversiones vamos a tener la unidad de medida y la unidad final. Listo. Y lo que nos va a hacer esta función es que nos va a dar el resultado, que va a ser el valor que voy a dar por el factor a convertir, que sería este segundo. Y eso me daría en return, o sea, me estaría resultando esto. Si no, simplemente no me va a tirar nada. Por ejemplo, si el valor que estoy metiendo no está en la tabla de conversión, o si, por ejemplo, estoy dándole una unidad de medida que no tengo a otra que pues no tengo en este momento. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a crear un valor, ¿cierto? Que es lo que me va a salir acá. Entonces, me va a pedir, pues, para registrar esta primera variable, que es esta de acá. Entonces, lo voy a poner en un float, que es como una tablita que me sale aquí, donde la persona en un input, o sea, la persona va a escribir algo, entonces le sale, ingresa el valor a convertir, entonces ahí se pone la unidad de medida, por ejemplo, 300. En este caso pusimos 400 sí. Bueno, pero bueno, en este pues no dio porque no di los dos. En este caso me equivoqué, pero bueno. Entonces, el float le doy el input, que es el valor a convertir. Después me va a pedir en qué unidad de medida está. También entonces selecciona la unidad de medida. Me va a dar una lista y yo tengo que escribir cuál de esta lista. Y la unidad final, o sea, la unidad donde está y la unidad de medida final a la cual lo quiero convertir. Entonces, el resultado va a ser el convertir unidades, que es este que tengo acá, esta función que tengo acá, con el valor C, pues el primer valor, el segundo valor y el tercer valor, ¿cierto? Primero valor numérico, valor string, pues o un texto y valor string. Y si el resultado pues no está, pues si el resultado es igual, o sea, si no está vacío, o sea, si sí hay resultado, lo que va a hacer es que me va a print, o sea, me va a mostrar por consola el valor, o sea, lo que yo metí, por ejemplo, 400, puede ser 400 kilómetros, es igual a el resultado que me va a dar y la unidad final en la que yo la quería convertir. Si no, me va a tirar esto de no se pudo realizar la conversión de medida, ¿cierto? Acá, ¿por qué no me funcionó? Por el tema de que yo quería convertir kilómetros a metros, pero creo que me equivoqué en un... sí, me equivoqué porque acá puse metros y acá puse metro. Por eso no me dio este primero. Y por eso me salió el no se puede realizar la unidad. Bueno, en este que hicimos, volvimos a hacer, entonces importamos pues en este caso esta librería NUM para que me cogiera todo el tema de matemáticas. Y a esto le voy a poner entonces distancia, bueno, voy a crear como una especie de fórmula que lo que se va a llamar calcular distancia, donde yo le voy a ingresar un valor A y un valor B. Esta distancia total, que es la distancia que me va a mostrar en el plano cartesiano, tiene un NP, que es pues es esta librería donde puedo usar el squared, que es raíz cuadrada. Entonces, raíz cuadrada de valor A, que es este que voy a ingresar, menos 0, porque acá está como valor inicial, entonces digamos que el valor inicial de un plano cartesiano es 0 con 0, 0 en Y, 0 en X, entonces valor A menos 0
a la 2, que se hace así pues en esta librería, en estos códigos matemáticos, más valor b, que es este segundo que estoy introduciendo como usuario, menos valor inicial, que pues como dijimos que estaba en 0,0, va a ser 0, a la 2. Todo esto me va a devolver desde la consola una distancia total, o sea, una variable que es la distancia total. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pedirle al usuario que me ingrese el valor A y el valor B. ¿En qué? En este cuadro de texto que es float. Entonces me va a salir un input que me sale acá, ingresar el valor en X, ¿cierto? Entonces lo pongo, digamos que quiero saber en 1. Y después ingrese el valor en Y, que en este caso puede ser 5. Y esto no me va a calcular la distancia y me lo va a imprimir. Entonces, la distancia es igual a resultado. ¿Qué es el resultado? Esta fórmula, esta función que acabamos de hacer, donde ingresé el valor A y el valor B. Bueno, el tercer ejercicio. En el tercer ejercicio, lo que tenemos de datos son la velocidad de kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz, y a la distancia a la que están todos los planetas en distancia con el Sol. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos como la consola o la información de distancias, la tenemos en este caso en JSON, y tenemos una variable que es nombre del planeta, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el nombre del planeta? El nombre del planeta es el que yo le ingrese, que va a ser uno de estos. Entonces voy a poner esto como un input donde la persona ingresa el nombre del planeta. Tengamos en cuenta que pues al ser nombres de planeta tiene que estar en mayúscula y este tiene que ser igual. Entonces voy a ver a cuánto está Marte. Entonces lo que me hace esto internamente es que coge el nombre del planeta y me lo va a multiplicar por la distancia de la luz. Entonces, nombre del planeta en distancias. Entonces, me busca acá el nombre del planeta en distancias y la distancia final va a ser distancias, o sea, estas de acá, eh, por el nombre del planeta, ¿cierto? Entonces, bueno, tenemos que nos va a imprimir que un rayo de sol tarda tanta distancia en llegar a el planeta Marte, por ejemplo. Me lo está multiplicando por el tema de... ¡Jue madre! Ah, no, acá hay un error. Tenemos entonces la distancia, o sea, acá vamos a calcular la distancia en que se demora un rayo de sol de llegar desde el sol hasta el planeta. Tenemos la distancia en kilómetros, tenemos la velocidad de la luz en kilómetros por segundo, por lo tanto el resultado nos va a dar en segundos. Importamos la librería de Monfi y calculamos esta función que es calcular rayo. Vamos a entrar un valor A, que en este caso pues es el nombre planeta, que es el que le vamos a dar. Entonces, esta función rayo me va a calcular la distancia. Pues me va a coger el dato de acá. ¿Con qué? Con una característica, el nombre del planeta. Entonces, esto lo va a multiplicar por la velocidad de la luz y me va a retornar una función que se llama distancia. Nos va a retornar la distancia, listo. Entonces tenemos el nombre del planeta, que es lo que la persona va a ingresar con un input, y tenemos si nombre de planeta está en distancias, me va a hacer esta fórmula que está en distancias, que es distancias. Entonces me va a coger el dato numérico de nombres del planeta por la velocidad de la luz, que ya se la metí como un factor. Y lo que me va a imprimir es un rayo de sol tarda, esto nos va a dar este resultado, segundos en llegar a el planeta que tú pongas. Entonces el input nos va a preguntar el nombre y lo que nos va a dar es el tiempo que se demora en llegar allá. Un cuaderno, tenemos 4 actividades que cada uno nos vale 25%. Entonces lo que tenemos que calcular al final es la nota final de la materia. Tenemos una función que me coge 4 notas que el usuario va a ingresar, cada nota la va a multiplicar por 0,25, que es el valor de esto en porcentaje, para darnos un 100%. Cada uno de estos resultados lo suma y me va a hacer un return de nota final. Me va a pedir 4 inputs, que es ingrese primera nota, segunda nota, tercera nota, cuarta nota, y me va a dar este resultado que me va a calcular esta nota final, o sea, me va a hacer esta función. ¿Con qué inputs? Con los que le metí, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Y me va a imprimir en consola tu calificación final de esta materia es como el resultado, que sería este de acá. Esos son los ejercicios.